Ok, muy buenas tardes con todos. Bienvenidos sean todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy a nombre de Nexus Technology, distribuidor mayorista de soluciones en comunicaciones, seguridad, data center y automatización, con 25 años liderando el diseño e implementación de proyectos integrales altamente confiables y exitosos y en colaboración con nuestros socios de negocios Wellness Tech Group, compañía española con 12 años de experiencia en proyectos de Smart City y soluciones de IoT, con soluciones implementadas en más de 400 ciudades, más de 100 empresas privadas, con presencia en 60 países en todo el mundo. Queremos compartir con todos ustedes los contenidos de los conceptos de Smart Cities, su evolución hasta la versión 3.0, arquitecturas tecnológicas aplicadas, estructura de proyectos integrales, explicación de los roles de gobierno, casos de éxito, de soluciones ya implementadas y demás. Para ello, hoy nos acompañan Lorenzo Madrid, Manuel Ventura y Guillermo Núñez. A continuación, voy a presentar brevemente a Guillermo Núñez, ¿no? Guillermo Núñez es el gerente general y socio fundador desde hace 25 años de Nexus Technology, empresa distribuidora mayorista de soluciones para infraestructura de comunicaciones, automatización y ciberseguridad. Principal partner en Perú y Bolivia de fabricantes ubicados dentro del estado del arte de la tecnología, tales como Cisco Systems, Honeywell, Simon, Radwin, Hikvision y entre otros. Dentro de su larga experiencia profesional previa a Nexus, podemos mencionar su paso por Novotec, Pacific Computer y Deltron del Perú, en las cuales ocupó el cargo de gerente general en las dos últimas empresas mencionadas. Guillermo cuenta con estudios de Ingeniería Electrónica en la Universidad de Ricardo Palma, así como una maestría de Administración de Negocio MEDEX por la Universidad de Piura. Desde su posición de director gerente ha logrado posicionar a Nexus como el mayorista experto referente a la hora de enfrentar proyectos de la mano de los principales integradores y operadores del país, en las diferentes verticales que atendemos, dentro de las cuales se puede mencionar educación, salud, industria, minería, seguridad ciudadana, entre otros. Sin más preámbulo, dejo la palabra a Guillermo. Bienvenido, Guillermo. Sí, muy buenas tardes. Es un honor para mí darle la bienvenida a esta clase maestra sobre ciudades inteligentes, también conocidas como Smart City. Un tema varias veces tratado en diferentes forums, el cual esta vez hemos querido plantearlo desde un enfoque de la empresa que probablemente sea una de las que más implementaciones ha realizado en el mundo, como es Wellness Telecom. Nos complace doblemente este evento y su presencia porque, fiel a nuestro estilo, no hemos encontrado mejor manera de celebrar nuestros 25 años de vida institucional, en donde el esfuerzo por educar al canal y a los usuarios de la tecnología que distribuimos ha sido parte intrínseca en nuestra filosofía empresarial. Habitualmente Nexus enfoca la mayor parte de sus esfuerzos de mercadeo hacia el desarrollo del canal integrador, con quienes hacemos las operaciones comerciales. Sin embargo, como en este caso, me voy a tomar solo algunos breves minutos para explicar las principales características de nuestra empresa para mejor entender el porqué de la presencia en este evento. Como lo mencioné antes, Nexus ya cuenta con 25 años en el mercado, tenemos presencias en Perú y Bolivia. Desde nuestro inicio, el trabajo de asesoría constante para entender, para introducir nuevas tecnologías al mercado va a ser una tarea incesante. Esto implica capacitación especializada, certificaciones internacionales de la mano de los principales partners tecnológicos. Como mayorista de distribuidor, trabajamos principalmente con canales y una función intrínseca a nuestra tarea de distribución es la labor logística, ¿no? Como operación logística tenemos infraestructura, almacenes importantes, inventario permanente y una cobertura en Perú, Bolivia, Trujillo y Arequipa para atender los diferentes proyectos regionales. Con staff
ingenieros y personal de ventas en cada uno de esos sitios. A nivel de tecnología, nuestro portafolio de productos es bastante importante, de hecho es uno de los más fuertes en esta región. Podemos ofrecer soluciones de networking, de colaboración, de ciberseguridad, de servidores y almacenamiento, de infraestructura, de cableado, planta externa, soluciones completas de fibra óptica, cables, climatización, seguridad electrónica, audio, video, soluciones inalámbricas. Una descripción gráfica de lo anterior lo podemos mencionar, lo presentamos en esta lámina. Vemos cada una de estas soluciones explicadas muy brevemente: soluciones de switching, routing, soluciones inalámbricas, soluciones SD-WAN, sistemas de colaboración completa con videopantallas, boards para presentaciones de colaboración, soluciones de perifoneo para aplicaciones ya más precisas como pueden ser los hospitales. Aparte de ciberseguridad, es una preocupación constante de la empresa, y tenemos soluciones robustas para solucionar este tipo de problemas. Y evidentemente, aparte de servidores, almacenamiento también es parte importante de nuestra oferta, con nuestros socios de negocios como Cisco, como Hitachi, como Vertiv, como Ibernex, Netscout, etc. Por la parte, la segunda línea de negocios más importante de la empresa es la parte de infraestructura. Nosotros comenzamos con la parte de infraestructura, con soluciones de calidad estructurado, pero después fuimos creciendo y podemos ofrecer, y trabajamos de la mano con varios operadores para proveerles soluciones de planta externa, soluciones de FTTX, GPON, etc. Esto siempre va de la mano de cubrir las necesidades y los requerimientos de energía. Entonces vamos de la mano con, y podemos ofrecer soluciones de climatización, soluciones de gabinetes, KVMs, etc., ¿no? Aquí trabajamos muy de cerca con Simon, con Comscope, con Quest, con Food Networks, con Furukawa, con Optal, con Yoff, que es el fabricante más grande del mundo de fibra, con Vertiv, Rital, etc. Por la parte de soluciones de seguridad física, lo hemos unido la parte de seguridad electrónica, como son soluciones de incendio, control de acceso, con la parte de automatización, y lo hemos acoplado aquí la parte de las soluciones inalámbricas. Somos capaces de proveer soluciones punto, multipunto, antenas, jumper, etcétera, etcétera. Nuestros partners más importantes aquí son Honeywell, Hikvision, Radwin, SAF, Cambion, etc. Aquí entramos un poquito al tema, y básicamente esa ha sido la búsqueda. Esta es una nueva línea de negocios que estamos trabajando de hace 3, 4 años atrás, donde en el camino, evidentemente, la relación con Wellness está fortificando, solidificando esta oferta. Aquí podemos ofrecer soluciones de seguridad ciudadana con reconocimiento facial, y un poco cosas más complejas como plataformas Big Data, como un aprendizaje automático, motores en tiempo real para adquisición de datos multiprotocolo, etc. Con esto podemos presentar soluciones para manejo de residuos sólidos, o parques inteligentes, o parqueos. Desde hace algunos años, Nexus se enfoca en algunos mercados verticales que son de gran importancia para el desarrollo del país, el desarrollo de toda la solución para ofrecer soluciones para hospitales principalmente, ¿no? Entonces aquí la llamada de enfermeras, el sistema de perifoneo, los relojes IP, los controles de acceso, sumado a todo el sistema de colas, sumado a todas las soluciones anteriormente descritas, hacen que nuestra oferta para esta vertical sea bastante sólida. En ese afán, y siendo un poco más complejo, nos hemos propuesto entrar a hacer una alternativa de la mano de Wellness Telecom, principalmente a ofrecer soluciones de Smart City.
¿no? Podemos encontrar aquí soluciones, como ya las mencioné anteriormente, de parqueo, manejo de residuos sólidos, iluminación gestionada, edificios inteligentes, etc. Esto es básicamente la explicación de qué es Nexus, ¿ok? Y me gustaría continuar explicando la función y las tareas que nosotros hacemos. En esta era del conocimiento, apostar por la educación se ha vuelto tal vez el compromiso más importante en donde las naciones tienen que invertir. Esta política de Estado requiere dar prioridad a solucionar los factores que afectan el proceso de aprendizaje. Algunos de estos son el estrés y la falta de autoestima que genera una ciudad desordenada, sin infraestructura, que no permita la población que menos tiene de liberarse del aislamiento físico, sin áreas verdes que permitan al poblador tener momentos de solaz y esparcimiento, con basura amontonada que de por sí humillan y generan sentimientos de abandono, con ciudades inseguras y no iluminadas. Estos problemas hay que solucionarlos. Son algunos de los retos que como autoridades públicas, ustedes, sean gobiernos regionales o municipales, y con la ayuda de la iniciativa privada, tenemos que resolver. Hay que reconocer que desde hace algunos años diversas instituciones del Estado están tratando de enfrentar estos problemas, algunos con avances importantes y meritorios. Sin embargo, sabemos que la gran mayoría no ha tenido resultados tangibles en comparación a otros países de la región como Santiago o Medellín, por no mencionar la distancia que nos separa en varias ciudades de Europa, Estados Unidos, Asia, etc. Ante esta coyuntura, el uso intensivo de la tecnología, sumada a la experiencia de empresas que han sabido entender los diferentes escenarios que estos mismos problemas pueden presentarse en otras latitudes del mundo, es un aporte que sin duda ayuda a cortar la brecha tecnológica que nos separa con los países antes mencionados. Seguramente Manuel Ventura, quien gentilmente nos acompaña en esta sesión desde Sevilla, nos dará una explicación que más detalla a Wellness Telecom. Sin embargo, me toca decir que Nexus, como estudioso de las nuevas tecnologías, como son el Internet de las Cosas, el Big Data, la inteligencia artificial, la sensorización, etc., son tecnologías que muchas veces convergen en una misma solución, en un mismo caso, donde el principal factor para desarrollar es la voluntad de las personas para enfrentar la transformación digital de sus procesos. Wellness, en este sentido, tiene dos virtudes fundamentales que para que este proceso se lleve de la mejor forma, más rápida y eficiente posible. Primero, la experiencia de haber participado en proyectos similares en más de 60 países. Segundo, la convicción que los grandes cambios se realizan a través de la educación. De lo anterior, se desprende la razón del por qué Lorenzo Madrid nos brindará esta charla maestra para ciudades inteligentes, la cual espero que sea la primera de varias. Con más de 30 años en el mercado, especializado en el tema, es escritor de varios libros sobre la materia, consultor de naciones como Dubái, Singapur, Brasil, Estados Unidos, etc. Es miembro permanente de los foros más destacados de la industria en estos temas, principal académico de prestigiosas universidades en el mundo. No me queda sino agradecerle su presencia que engalana esta sesión. Esta charla maestra es parte de una serie de esfuerzos que Nexus Technology, en estrecha colaboración con Wellness Telecom como partner estratégico en esta vertical, nos hemos comprometido a realizar a través de sesiones técnicas y certificaciones que en breve comunicaremos. Por último, quiero agradecer la ayuda de varias instituciones para la realización de este evento, principalmente la ONG Conservatorio Municipal y a CETIS, nuestro compañero en la labor de difusión de educación en Nexus Academy. Nuevamente, mil gracias por su presencia. Quedamos atentos a cualquier inquietud que esta sesión despierte. Muy agradecido. Muchas gracias, Guillermo, por la bienvenida y la introducción. Continuando con la agenda, voy a presentar al señor Manuel Ventura Sala, director comercial y socio de Wellness Tech Group,
ingeniero de telecomunicaciones con una amplia experiencia profesional en más de 30 países. Dentro de listados de proyectos referentes, como ejemplo, podemos nombrar ITER, una de las 5 mayores inversiones de la historia a nivel mundial, realizado en Francia para los gobiernos de la Unión Europea, Estados Unidos, Rusia, China y Japón, entre otros. Manuel ha compartido su visión sobre la economía circular y nuevas tecnologías inteligentes con gobiernos, administraciones públicas y profesionales expertos en diversos medios de comunicación. Encuentros y foros en Chile, Colombia, Dubái, España, México, Noruega, Perú, Reino Unido, República Dominicana, entre otros. En congresos como Nordic Edge, Smart City Expo World Congress, Foro Global de Gobiernos Locales o UK India Conclave. Manuel, te cedo el turno. Bienvenido. Bien hallado. Muchas gracias, don César. Primero, muchísimas gracias a todos los organizadores, a Nexus Technology por habernos invitado. Para mí es un privilegio, además, estar compartiendo turno con don César, con don Lorenzo y con don Guillermo, al que aprecio además personalmente muchísimo. Y muchas gracias a todos los asistentes. Me consta que hay pues mucha gente desde Perú y mucha gente desde otras latitudes, desde otros países que se han conectado también. Y agradezco mucho vuestro tiempo. Yo personalmente quiero ocupar muy poco en la intervención porque me interesa más que podamos atender a los asistentes y además escuchar la clase magistral de don Lorenzo. Simplemente me gustaría hacer un punto de contexto para situarnos en cuál debe ser el motivo y el objetivo de la ciudad inteligente. Y luego voy a hacer 3 reflexiones muy rápidas a modo de autocrítica sobre lo que es nuestro sector y la responsabilidad que tenemos tanto desde la industria como desde la administración pública o desde los puestos de decisión. Para explicar lo que es una ciudad inteligente, que me gustó mucho cómo situó el tema don Guillermo y creo que Lorenzo va a entrar en detalle. Simplemente hago referencia a una frase que me dijo una vez un arquitecto y la voy a utilizar en este foro. El arquitecto es Dominic Galicia, un gran arquitecto de Filipinas. Y en una charla que tuvimos, él comentaba que su trabajo no era construir edificios. Él me decía, mi trabajo realmente no culmina cuando yo he conseguido que se haga un gran edificio, ¿no? En aquel momento estaba haciendo pues, la rehabilitación de Manila, de la vieja Manila. Él decía, mi trabajo culmina cuando una persona que sale de un edificio que yo he diseñado sale más feliz que cuando entró en ese edificio. Desde el punto de vista de la administración, yo creo que esto es muy extrapolable a lo que nos ocupa hoy. El trabajo de la administración no es solo prestar los servicios públicos, el trabajo de todos los actores desde el ámbito privado y desde el ámbito público que participamos en el urbanismo inteligente y en la consecución de unas comunidades con mayor calidad de vida, no puede terminar en la prestación de los servicios. Nuestro trabajo debe ir mucho más allá y debemos conseguir que las personas que habitan y reciben esos servicios, tanto residentes como visitantes, disfruten y consigan salir más felices de nuestras ciudades de lo que entraron. Eso que puede sonar muy altruista o muy poético y muy poco práctico, debería ser sinceramente el motivo fundamental que nos mueva. Y la verdad es que el ámbito de lo que estamos hablando hoy es muy bonito. Estamos hablando de que efectivamente el urbanismo y los servicios a través de la tecnología pueden darnos una mayor calidad de vida y un mejor comportamiento medioambiental. ¿Por qué entonces no vivimos mucho mejor en nuestras comunidades, en nuestros países? Y aquí viene la reflexión. El factor limitante podría ser el tecnológico. Podríamos pensar a primera vista que el factor que hace que no vivamos mejor o que no compartamos mejor los recursos o que no sea más fácil la administración es el factor tecnológico. No es cierto. No es cierto que la tecnología a día de hoy sea un factor limitante. La mayor parte de las soluciones o de los proyectos a los que hacía referencia
tanto don César como don Guillermo, dentro de esos 400 ciudades que Wellness Tech Group, que es la compañía que yo represento junto a Lorenzo, no estábamos utilizando tecnologías innovadoras o experimentales. Usábamos tecnologías que llevan muchos años en funcionamiento dando resultados. Si el factor limitante no es el tecnológico, podemos pensar que es el económico. Y tampoco es cierto. La realidad es que la mayor parte de estos proyectos, si están bien diseñados y bien implementados, no solo no suponen un esfuerzo económico, sino que pueden generar y liberar presupuestos públicos. La economía, al final, circular, lo que busca es hacer más sostenible la administración de los servicios públicos. Entonces, un buen proyecto de ciudad inteligente, precisamente lo que va enfocando y persiguiendo es conseguir que con un menor coste operativo la empresa o la ciudad o el territorio se pueda gestionar de mejor manera. Si estos no son los dos factores limitantes, y aquí viene un poco la reflexión que quería dejaros como introducción a mi compañero Lorenzo, ¿cuáles son los motivos de que haya una brecha tan grande entre cómo podríamos vivir y cómo vivimos? Y vuelvo al punto de partida. Estamos hablando de un círculo virtuoso en el que, gracias a la tecnología, resumiendo mucho el concepto de soluciones inteligentes, gracias a la tecnología podríamos tener mejores servicios, una mejor gobernanza, una más fácil administración y una reducción del impacto medioambiental y del coste económico. Pues esa reflexión, que yo no tengo ninguna verdad al respecto, yo os puedo dar la visión y el compromiso que tenemos desde Wellness. Voy a daros 3 claves. Seguramente no sean las 3 únicas, pero sí nos parecen las 3 que más se repiten. La primera es el error de pensar que la tecnología es lo más importante. Y nosotros, tanto Nexus como Wellness, somos empresas apasionadas por la tecnología. Yo soy ingeniero de telecomunicación, es un tema que me gustaba desde niño, pero la tecnología no es nada si no tiene un fin. La tecnología no es el objetivo. Y lo primero que la industria y la administración tienen que entender es que ningún municipio está persiguiendo el comprar sensores o software o soluciones de cables y sistemas. No. Lo que una ciudad necesita y lo que una ciudad realmente está queriendo adquirir es un mejor servicio, es un resultado. Mientras la industria no tenga eso en mente, pondrá el foco en lo que es el medio y no en lo que es el fin. Lo que necesitamos no son expertos en tecnología, eso se da por sabido y se da por hecho y se nos presupone a todos los que trabajamos en el sector. Lo que necesitamos es ser expertos en los ámbitos en los que estoy aplicando la tecnología. Esa es la clave. Tenemos que centrarnos no tanto en que el sensor funcione con un sistema, no, en qué resultados tengo con el sensor. Y esto tiene muchas implicaciones prácticas. Esto significa que a una ciudad no podemos darle una ciudad inteligente de denominación por el hecho de que colecte, por ejemplo, una gran cantidad de datos. Lo que le importa a la administración pública no son los datos, es qué uso hago de estos datos y cómo lo interpreto en recomendaciones prácticas para los ámbitos en los que sí tienen las alcaldías expertos. Si estamos hablando de residuos, que comentaba don Guillermo, si estamos hablando de seguridad, si estamos hablando de turismo, si estamos hablando de agua, si estamos hablando de energía, de alumbrado público, en cualquiera de los ámbitos en los que trabajamos, lo importante no es el dato, sino cómo interpreto y cómo traduzco el dato. La industria al principio hizo una transición en general desde el dato hasta la información. Y gracias a software y programas conseguimos que el dato se tradujese en información útil. El siguiente paso en el que tenemos que aportar todos es pasar de la información útil a lo que es realmente el servicio gestionado y la recomendación práctica que la administración pública espera y necesita. Porque ninguna alcaldía, y nosotros trabajamos en ciudades que pueden ser del tamaño de Lurín, y trabajamos en ciudades que pueden ser como Bogotá o que pueden ser como en Europa, saben que los municipios son más pequeños, pero capitales de países europeos como Madrid, como Barcelona, realmente
ninguna de las ciudades, por muy grande que sean, tienen en la alcaldía un grupo de 14 ingenieros esperando a que le lleguen los datos. La industria tiene que dar un paso adelante y convertir esa información, esos reportes, en recomendaciones prácticas y cotidianas. Esa es la primera reflexión. La segunda es el error de pensar que los problemas son iguales en todos los países y las realidades son las mismas en todas las ciudades. Y no hablo ya del error de pensar que un sistema que está funcionando en Helsinki o en Roma tiene que funcionar exactamente igual en Lurín, que lo he mencionado antes. Es que la realidad de Lurín no es tampoco la de Lima, y San Isidro seguramente no sea igual a otras partes de Lima. Entonces, ese error de partida de creer que con un portfolio, con una gama de productos, podemos solucionar todo lo que se nos ponga por delante, ha creado escepticismo en muchas geografías. Yo creo que gran parte del éxito nuestro, antes comentaban los compañeros que Wellness trabaja en más de 60 países, pues gran parte de nuestro éxito es que nunca asumimos que una solución es replicable tal cual, porque los contextos sociales son diferentes, las prioridades son distintas, y la hoja de ruta tiene que ser diferente también. Claro, para eso hace falta ser capaz de crear soluciones, no solo traer soluciones de un portfolio y ponerlas encima de la mesa. Pero si tomamos ese punto de partida, el que la ciudad inteligente se construye primero escuchando y sabiendo cuáles son las necesidades concretas y particulares, yo creo que tendremos mucho adelantado. La tercera reflexión va también en el camino de entender por qué hay esta brecha entre cómo podríamos vivir y cómo estamos viviendo. Va de la mano de la cantidad de proyectos que no tienen coherencia entre sí y que se hacen como inversiones aisladas. Todo lo que se ponga en marcha en una ciudad, con lo costoso que es el dinero público, debe siempre buscar tres principios: ser abierto, modular, interoperable. Necesitamos que las soluciones, las tecnologías que se utilicen consigan garantizar esa interoperabilidad, porque no sabemos si el día de mañana vamos a querer seguir con ese fabricante y no sabemos tampoco cuáles son los problemas que va a afrontar la ciudad dentro de 5 años o dentro de 6 meses. Entonces es muy importante que la inversión que hagamos hoy sea útil también mañana. Para eso, como digo, no es una cuestión subjetiva. Hay una serie de normativas. Ahí es verdad que, igual que en otros aspectos, España va a la cola. En el tema de Smart City vamos en cabeza y la normativa española es la que se está utilizando con más frecuencia internacionalmente. Hay una normativa que establece si una tecnología es interoperable o no. Eso es una responsabilidad de la industria y es una responsabilidad también de la administración pública. El que si hoy estoy montando un sistema, sé que mañana puede crecer en distintos ámbitos y en distintas verticales. Y no necesito tener 45 software e interlocutores distintos. Lo que busco al final es un cuadro de mando general de la ciudad. Esas son un poquito las reflexiones. Yo con mucho gusto voy a dar paso a Lorenzo. En cuanto a la situación y la visión que tenemos en Perú, es muy optimista. Creemos realmente que la clave en el cambio está en la voluntad y ustedes la tienen. Y eso es muchas veces más importante que el punto de partida o que la situación en la que estemos. Lo digo no por cortesía, sino porque realmente lo hemos encontrado así. En nuestro caso, además es verdad que lo que aportamos en este sector es precisamente experiencia. Y la experiencia, pues como todos saben, es una manera elegante de decir que nos hemos equivocado muchas veces, que hemos cometido muchos errores, pero esa curva de aprendizaje es clave. Nuestro sector, que es probablemente el más atractivo a día de hoy, porque aúna la sensibilidad por el medio ambiente, la sensibilidad por la economía, por promover el negocio local, por promover las empresas locales, la capacitación de calidad, el darle una oportunidad a los jóvenes que quieran trabajar desde su tierra y no tengan que emigrar para hacer una carrera brillante. Todo eso se aúna en lo que sería el concepto global de las ciudades inteligentes, ¿no? El conseguir también un empleo de calidad y una formación de calidad, que es uno de los compromisos de Nexus y de Nexus Academy. Bueno, pues dentro de esa visión, la realidad
es que hay muy pocos casos reales, a pesar del potencial que tiene el sector. Y si yo tuviera que resumir lo que aporta Wellness, precisamente es esto en el sector. Lo que aportamos es muchos años de experiencia y muchos casos en servicio. Eso, unido a la capacidad de servicio que tiene Nexus, nos parece que es la combinación adecuada y la combinación más interesante, francamente hablando. Voy a dar paso, si le parece bien, don César, al siguiente panelista y agradeceros de nuevo las atenciones y el tiempo de vuestra tarde. Muchas gracias, Manuel, por el excelente mensaje. A continuación, tengo el honor de presentar al señor Lorenzo Madrid, VP Strategic Partnerships. Lorenzo tiene una amplia carrera internacional en el campo de las tecnologías de información, con más de 35 años de experiencia en el sector público y privado. Trabajó en Microsoft Corporation, en Syncom System, MPG y otras corporaciones de alta tecnología. Ha desempeñado el cargo de director de tecnología de la Secretaría de Educación del Estado de Sao Paulo, Brasil. También es reconocido por instituciones académicas por su trabajo en las áreas de gobernabilidad, valor público, políticas públicas para promover el desarrollo económico y social. Su último libro, Smart Cities 3.0, A New Way of Governing, del 2019, se suma a varios otros libros y artículos académicos. Desde el 2014 está vinculado a Wellness Tech Group, donde viene desempeñando su actividad al día de hoy como VP Strategic Partnership. Sin más preámbulo, dejo a Lorenzo con la ponencia principal de esta tarde. Lorenzo, un honor. Hola, muchísimas gracias. Encantado de poder presentarles un poco de los conceptos de lo que hablamos de ciudades inteligentes, contarles un poco de las experiencias que hemos vivido los últimos años. Y para eso voy a compartir aquí a mi pantalla. Por favor. ¿Ya la tienen disponible? Sí, Lorenzo. Ok, bueno, entonces empecemos. Gracias por la invitación otra vez a Nexus Technology y a Wellness, que me permite estar haciendo esta presentación a ustedes hoy día. Como se ha dicho, yo vengo trabajando en el tema de ciudades inteligentes ya muchísimos años. Entonces, la pregunta que siempre me hacen, en todas las charlas que tengo que hacer es, al final, ¿qué es una ciudad inteligente? Bueno, una ciudad inteligente es un concepto complejo y heterógeno y muchas veces difícil de definir con una palabra sencilla. ¿Es esto o es aquello?, ¿no? Pero hay algunos puntos que son importantes que empecemos a tratar. Primero, la ciudad inteligente es algo que trae innovación para el espacio urbano para mejorar la calidad de vida. Yo creo que son los dos puntos principales. Pero si miramos a los libros, si miramos a lo que los académicos hablan, las definiciones de Smart City, hicimos un estudio recién en el final de 2019 sobre qué definiciones teníamos de Smart City y encontramos más de 150 definiciones. Y esas definiciones traían términos como tecnología, ciudad conectada, calidad de vida, vida digital, edificios inteligentes, combinación de sistemas, medio ambiente. Todo eso hacía parte de definiciones muy distintas. Pero creo que la mejor definición, y que a mí me gusta más, es la definición del ITU, del International Telecommunication Unit, que habla exactamente de eso, que la ciudad inteligente y sostenible, y no podemos separar lo que sea una ciudad inteligente de una ciudad sostenible, ¿no? Una no existe sin la otra. Es que es una ciudad innovadora, una ciudad que adopta las tecnologías de información y telecomunicación, las TICs, para mejorar la calidad de vida, para mejorar la eficiencia de la operación de la ciudad, de la operación urbana y de los servicios que la ciudad brinda a sus ciudadanos y al mismo tiempo, con eso, estar más competitiva
en relación al mercado, ¿no? Y además, una ciudad que mantiene su sostenibilidad, que permite un desarrollo económico y mantiene también sus valores culturales. Pero sí, lo que me gusta decir es que la ciudad inteligente no es un objetivo en per se. La ciudad inteligente es un proceso. Es en ese proceso que nosotros vamos a tener la transformación de la ciudad. Y hacer la transformación de la ciudad es que vamos a empezar a entender que una ciudad inteligente, al final, es una nueva forma de gobernar. Es una nueva forma que nos permite aumentar la capacidad de la administración pública en la prestación de los servicios públicos. También mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, que eso es fundamental, ofreciendo una vida mucho más agradable y placentera. Promover la participación de los ciudadanos en el gobierno. O sea, no solamente que el ciudadano sea el objeto final de una acción de gobierno, pero de que de alguna manera participe con su información a las decisiones que se toman en un nivel gubernamental. Y al final, desarrollar los atractivos de la ciudad y permitir que ella tenga una economía local sostenible, ¿no? Eso es muy importante y muchas veces me preguntan por qué algunas ciudades consiguen esto de manera más eficiente que otras. Pues los factores de ambiente son importantes también, ¿no? Y por eso mantener una ciudad con buen ambiente, con buena calidad de vida, con buen aire, con buena agua, atrae más gente, atrae más intereses, atrae más desarrollo económico y permite que se haga, por tanto, ese salto, ¿no? Institucional para llegar a una mejor manera de gobernar. Por eso el tema innovación es un tema importante en esto cuando hablamos de ciudades inteligentes, porque es justamente la ciudad inteligente es aquella que trae la innovación, que empieza con la innovación para poder mejorar sus servicios y la calidad de vida a sus ciudadanos, ¿no? Para eso vamos a volver a hablar un poco de lo que sea el pentahelix de la innovación. Es el concepto académico, o sea, cómo se crea la innovación, cuáles son los elementos necesarios. Empezamos con los ciudadanos. Seguimos que hay que tener un gobierno, las universidades tienen que participar en ese proceso, las empresas con sus servicios, objetivos, trabajos y productos están siempre tratando de hacer innovación y también el medio ambiente permite eso. ¿Por qué? Porque el ciudadano utiliza la innovación, el gobierno hace el fostering, promueve, hace la promoción de la utilización, las universidades hacen el desarrollo y la investigación, las empresas desarrollan los productos y eso con el medio ambiente permite entonces que eso se desarrolle de una manera armónica. Entonces la innovación tiene que estar de una manera, juntar estos elementos de la hélice de innovación para que la innovación pueda tener este movimiento circular en que uno desarrolla pensando en el otro y apoyando al otro al mismo tiempo. Bueno, pero ¿a dónde encontramos estos elementos de innovación? Claro, los elementos de innovación están en una ciudad, todos ellos. Entonces, innovación y ciudad son cosas que van a la mano. Uno desarrolla el otro y el otro lo utiliza. Por eso la ciudad inteligente tiene toda esta complejidad que permite que nosotros podamos saltar adelante con la innovación para mejorar los efectos de la propia ciudad. Entonces, ciudad e innovación van juntas. Pero me gustaría hablar un poco también de la historia de todo este proceso, ¿no? ¿Por qué ciudades inteligentes, ¿no? ¿Cómo podemos tratar un poco más conceptualmente el tema? Me gustaría entonces volver a hablar un poco más atrás, que la evolución es algo continuo que existe, ¿no? Y si tomamos, por ejemplo, lo que ha pasado en ciudades, y creo que ustedes conocen qué ciudad es esta, la transformación viene ocurriendo, es continua. Entonces la ciudad inteligente también es un proceso de evolución y empezó en verdad cuando creamos los conceptos de gobierno electrónico, ya eso en los años 80, finales de los años 70. Entonces, el primer concepto que surgió es el concepto de gobierno 1.0 y Gov 1.0, el gobierno electrónico, cuyo el concepto era un gobierno que funciona bien. O sea, el gobierno que tiene sus operaciones internas bien estructuradas sobre el punto de vista sistémico. Hay aplicaciones que le permiten manejar sus empleados, que permiten manejar sus formularios, sus formas, sus servicios internos.
Y el objetivo, ¿cuál era? Era tratar de innovar un poco en los procesos. Se hablaba mucho en esa época en reingeniería. Y el recurso que utilizábamos nosotros entonces eran los sistemas de TI. Los que son todavía de ese tiempo se acordarán de los grandes mainframes, ¿no? Que se utilizaban para ese tipo de procesos que eran muy comunes en el tema de gobierno electrónico. Claro, así como las ciudades evolucionan, ¿no? El gobierno también, el gobierno electrónico también evolucionó. Y pasamos para lo que se llamaba el gobierno 2.0, en que entendíamos que ya que los sistemas de gobierno tenían que ser no más solamente para servir el gobierno, pero sí una plataforma de servicios para el gobierno y para el ciudadano. Creamos el concepto del gobierno abierto y transparente, ¿no? En que la información era una información que venía del ciudadano hacia el gobierno, pero también del gobierno al ciudadano, o sea, en doble vía, ¿no? Se crearon los sistemas de transparencia y el objetivo era que tuviéramos una nueva forma de gobernanza en que la participación ciudadana se pudiera expresar junto al gobierno para que eso sucediera. Los recursos que empezamos a utilizar en ese momento eran las aplicaciones en web, aplicaciones comunes, en que el ciudadano podía, por ejemplo, con su computadora, comunicarse con los sistemas de gobierno, hacer peticiones, mandar correos. O sea, no era solamente consultar la información, pero pasamos a un segundo momento al cambiar información, a solicitar, por ejemplo, un certificado en línea, y como lo hacen mucho en Colombia, y devolverlo al ciudadano sin que él tenga que ir a una agencia de gobierno para hacer esa solicitud. Bueno, el gobierno electrónico sigue evolucionando y en camino todavía a lo que llamamos el gobierno 3.0, que es el Smart Government, en que las decisiones de gobierno ya no son solamente decisiones políticas, pero muy basadas en evidencias de los datos. Mi recurso ahora son los datos. Y eso me permite tener políticas innovadoras, crear nuevas funciones, tener nuevas maneras de decidir y actuar, ¿no? Por eso el concepto de ciudad inteligente va muy a la mano del gobierno electrónico, porque son muy parecidos. El gobierno electrónico va a evolucionar para una ciudad al punto que esta ciudad empieza a ser una Smart City. ¿Y por qué eso pasa? ¿Por qué esa similitud entre el gobierno electrónico y la ciudad inteligente? Primero, porque tenemos los mismos actores, ¿no? Los actores del gobierno electrónico y de la ciudad inteligente son los mismos. Por ejemplo, el ciudadano. El ciudadano participa o recibe los beneficios de un gobierno electrónico, pero también hace parte de la ciudad inteligente. Las empresas también. O sea, acordémonos un poco de la hélice quíntupla. No tenemos exactamente los mismos actores de la hélice quíntupla acá. Entonces, las empresas están ahí. Las escuelas de la ciudad, el propio gobierno, ¿no? Y la infraestructura de la ciudad es la misma. Entonces, aquello que manejábamos con gobierno electrónico lo vamos ahora a manejar de una manera un poco más tecnológica, pero son los actores los mismos. Además, hay otro elemento de correspondencia, es que la curva de aprendizaje es la misma. O sea, todos los errores que hicimos nosotros en los años 80, en los años 90, con el desarrollo de gobierno electrónico, estamos en muchos casos repitiendo los mismos errores. La falta de la interoperabilidad, como habló Manuel ahora poco, ¿no? La falta de transparencia, que es un problema muy común. La falta de comunicación de datos entre los sistemas. Son problemas que existían en gobierno electrónico y están empezando a existir en ciudades inteligentes, ¿no? Las soluciones de gobierno electrónico se desarrollaban de manera vertical. Cada agencia de gobierno hacía su solución. En la ciudad inteligente empezamos con que cada problema de la ciudad se desarrollaba de manera individual, vertical. Hacíamos el alumbrado público primero, después hacíamos la colecta de basura, después hacíamos el aparcamiento inteligente, pero en verdad esas cosas todas tienen que estar integradas. Eso lo aprendimos en gobierno electrónico y tenemos que utilizarlo ahora en las ciudades inteligentes. Por eso, la ciudad inteligente sigue también el mismo modelo de desarrollo que tenemos en el gobierno electrónico. Entonces, la ciudad inteligente 1.0, ¿cuál es el concepto? No es el gobierno que funciona bien, ahora es la ciudad que funciona bien, que tiene sus operaciones automatizadas.
el alumbrado público es automático, la recolección de basura es muy automatizada y mejorada, el aparcamiento es automático, la calidad de aire es monitoreada. Y para eso, ¿qué utilizamos? ¿Cuáles son los recursos? Son los sistemas de IoT y un poco más avanzados son los sistemas CPS o Cyber Physical Systems, que es una evolución de los IoT cuando empezamos a tener más función al borde, ¿no? del sistema de IoT. Bueno, la ciudad inteligente también evoluciona y vamos a lo que es la ciudad inteligente 2.0, que ahora ya no es solamente la ciudad que funciona bien, pero la ciudad que responde y es inclusiva a las demandas de su ciudadano. O sea, el ciudadano no solamente recibe el servicio, pero puede actuar. Por ejemplo, en Londres hace unos años se creó los primeros sistemas con cámara, que el ciudadano con su teléfono móvil, con su teléfono inteligente, podía fotografiar un problema en la vereda de la calle, o si había basura en la esquina, o si había, por ejemplo, una caída de agua o de un poste, estaba mal puesto en la ciudad, fotografiaba con las informaciones del GPS del teléfono, la información automáticamente se transmitía a la central de control de la ciudad, que reaccionaba mandando la respuesta, mandando los servicios a cumplir los servicios, a ejecutar el mantenimiento a su vez. Para eso, entonces, los recursos ya empezaron a evolucionar, no solamente las aplicaciones web, pero empezamos a tener aplicaciones de teléfono, las apps, que nos permiten tener la integración de servicios. O sea, el sistema de alumbrado público ahora empieza a estar conectado con el sistema de cámaras de seguridad. Si hay algún problema, por ejemplo, a la noche en una calle, se detecta por la cámara, la luz puede ser menos intensa y la solución inteligente hace con que el alumbrado traiga la luz a una luminosidad más alta que permite que los servicios de policía puedan actuar con mayor seguridad. Se integra también, por ejemplo, y eso se hace bastante, ya está haciendo en Estados Unidos, el sistema de control de disparos. Entonces, con micrófonos inteligentes acoplados al servicio de alumbrado, se puede detectar, por ejemplo, el ruido del choque de un auto o el ruido del disparo de un revólver, ¿no? Y rápidamente hacer la triangulización y tomar la información y mandar los servicios de emergencia. Entonces, la ciudad empieza no solamente a funcionar bien, pero también empieza a responder a las demandas que son no solamente informadas por el ciudadano, pero informadas por los sensores, por los IoT. Y la evolución sigue a lo que tenemos entonces es la Smart City 3.0, que ahora ya es la ciudad que llamamos la ciudad que piensa, la ciudad inteligente, en que no solamente la ciudad tiene automatizado todas sus operaciones, la ciudad funciona bien, pero además tiene gestión autónoma. Les doy un ejemplo. Las cámaras que hacen la vigilancia de la ciudad no necesitan tener gente que esté todo el tiempo mirando esas cámaras hoy día. Entonces, yo me acuerdo de un proyecto que hicimos en una gran capital europea hace unos años atrás, donde la ciudad tenía como 10,000 cámaras, pero ¿qué cantidad de gente es necesario para hacer el monitoreo de 10,000 cámaras? Es imposible. Entonces, la solución fue automatizar lo que veían las cámaras e interpretar las imágenes de tal manera que si había, por ejemplo, un accidente o si había el riesgo de algo, la cámara automáticamente mandaba un mensaje de alerta y eso disparaba un protocolo de atención que iba a la policía, a los bomberos o la salud o las ambulancias para que acudieran al punto de problema. Entonces, empezamos a utilizar la inteligencia para detectar los problemas, evaluar y recomendar la acción. Como decía Manuel, no solamente el dato ahora, la información, pero sí la recomendación de la mejor acción que puede ser hecha en ese momento. Además, también la utilización, no solamente de inteligencia artificial, que ya es un paso más avanzado, pero antes de eso, la utilización de los modelos de Business Intelligence, BI, en que los datos que vienen siendo generados por la ciudad, por todos los sensores, son millones y millones de datos que se generan por segundo, traen mucha información cuando empezamos a analizarlos. Y eso permite que la ciudad pueda reaccionar de manera automática a los problemas que los sensores están detectando. Pasemos ahora un poco a hablar de cuáles son las principales iniciativas de una Smart City. En el estudio que hicimos junto con el Congreso de las Naciones Unidas, nosotros identificamos
11 áreas específicas a donde se hacen intervenciones en la ciudad para tener soluciones smart. Bueno, la primera solución que voy a hablar es la de movilidad. Son las soluciones que están muy direccionadas al transporte público, al tránsito, al desplazamiento de personas. Y hay muchísimas soluciones en este contexto. Y digamos, de la principal vertical, ahí tenemos varias otras posibilidades, ¿no? El control de los buses, el control del aparcamiento, el entendimiento de cómo la gente se desplaza en la ciudad para hacer la planeación de las vías urbanas. Todo eso lo podemos hacer como iniciativas de ciudad inteligente. Los controles de medio ambiente, la calidad del aire, la calidad del agua, los ruidos, todo eso hacen parte de otro tipo de iniciativa. Iniciativas en el tema de turismo y cultura, ¿no? Para mejorar el mantenimiento de los elementos de cultura de la ciudad y para proporcionar que las personas puedan venir hasta sus ciudades y conozcan la información de turismo que hay, cuáles son sus festivales, sus eventos, sus comidas típicas. Toda esa información hoy día puede estar rápidamente disponible como iniciativa inteligente de la ciudad. Los términos de salud, o sea, hoy día para cuidar de la salud, todos los temas de telemedicina, los temas de los registros médicos, se llaman en Estados Unidos los health records, electronic health records, donde se mantiene la información del paciente, del ciudadano, de manera centralizada. Así es que si el ciudadano tiene que viajar o tiene que ir a otro punto, a otro médico, a otro hospital, su información médica pertenece al ciudadano y la ciudad la deja disponible para que él la utilice y la pase al médico que le venga a atender de manera rápida y transparente, ¿no? Claro que con todos los protocolos de seguridad y de privacidad que se requieren al caso. Una otra área importante de iniciativas son las áreas de residuos, es la colecta eficiente, a donde podemos optimizar, por ejemplo, la ruta de los camiones que colectan la basura para que pasen más veces cuando es necesario y menos veces cuando no se necesita. Para eso, ¿qué hacemos? Tenemos sensores que se puede medir cuánta basura se ha colectado en un determinado contenedor y con eso recogerlo o no si es necesario, o activar una solicitud extraordinaria si hay mucha basura. O si, por ejemplo, la temperatura se puso muy calurosa y los residuos entran en combustión, se llama automáticamente a los bomberos y sabe exactamente dónde está el problema. Ese tipo de manejo es importante y los reciclados, todo eso hace parte del concepto. Muy importante el tema de energía en las ciudades inteligentes. Cómo aprovechar mejor la energía, manejando bien su alumbrado público, teniendo edificios inteligentes que controlan la temperatura de la calefacción o del aire acondicionado en función del número de personas que están adentro. O todavía con sensores de captación de energía solar o eólica que pueden estar al tope de cada edificio para permitir un mayor beneficio de la utilización solar o de energías muy renovables, ¿no? Todo eso se integra en el concepto de Intelligent Grid para que se pueda manejar de manera no solamente que la ciudad traiga energía de fuera para su utilización, pero que la ciudad como una entidad viva pueda también generar energía y devolver esa energía a la red, al grid, ¿no? El Smart Grid. Claro que toda la infraestructura de TIC, de telecomunicación, información y comunicación, es fundamental. No existe una ciudad inteligente sin comunicaciones, ¿no? Una ciudad puede tener comunicaciones y no ser inteligente, pero nunca será inteligente si no tenga buenas comunicaciones. Y ahí vamos a tratar de los temas de fibra óptica, de redes de banda ancha, de telecomunicaciones inalámbricas, de los distintos sistemas que tenemos de comunicación, como las redes Wi-Fi, las redes de 4G, 5G o redes de tecnología LoRa, que todas se agregan o se integran de alguna manera y permiten que eso cree toda una estructura en que los sensores de la ciudad pueden comunicarse con los servidores de la ciudad inteligente y mantener el flujo de información y con eso el proceso y generar la decisión, la tomada de decisión, que es muy importante. Claro que los temas económicos también son importantes. La ciudad tiene que ser atractiva, generar negocios, ser eficiente, ser ágil, porque si ella no lo es, su ciudad competencia va a serlo. Entonces, es una disputa de ciudades. Hay que manejar ese tema de manera rápida, tener esa eficacia para que
la ciudad sea atractiva a quien quiere vivir, trabajar o invertir. El otro punto es la seguridad, punto clave en muchos de nuestros países de Latinoamérica. Y la inteligencia de los dispositivos es clave en esta área, ¿no? Cámaras inteligentes que detectan, por ejemplo, atracos o que detectan accidentes o que permiten que la calidad del alumbrado cambie en función de la situación crítica que existe o no en ese momento. Todo eso se puede manejar adentro de esta iniciativa. Y por último, hablemos un poco de las funciones del gobierno electrónico, que es a donde todo empezó en los años 80, que es la atención ciudadana. Son los servicios que la ciudad tiene que brindarle al ciudadano. Son sus necesidades de atención, sea escuela, sea educación, sea todo lo que sea necesario. Bueno, pasemos entonces a hablar un poco de cómo estos temas son aplicables en algunos ejemplos de ciudades del mundo, ¿no? Y en su mayoría donde Wellness tiene sus trabajos. Puedo mencionar, por ejemplo, el concepto de la Smart City 1.0 y dar como ejemplo dos ciudades en Europa, la ciudad de Cambridge en Inglaterra y de Kalmar en Suecia, en que la solución fue instalar sensores, que llamamos los sensores Quantra, en los contenedores que recolectan la basura. Y ¿qué pasa entonces? Es que los camiones que recogen ahora pueden, como saben exactamente a dónde hay basura, a dónde no hay basura, pueden optimizar sus rutas de recogido para minimizar el consumo de combustible y optimizar y reducir el número de camiones. Y eso le brinda a la ciudad una eficiencia en el manejo de residuos que es muy importante, ¿no? Se evalúa entre un 30 y 60% de economía en función de lo que se puede hacer el método anterior, que era fijo, con el método nuevo que es dinámico y solo se hay recogida cuando hay en verdad necesidad de hacerlo. Otro ejemplo que voy a dar ahora es ya hablando del concepto del Smart City 2.0, es la ciudad de Utrera en España, a donde creamos una plataforma integrada de Smart City. O sea, la ciudad ya tiene varias soluciones que están trabajando, por ejemplo, soluciones de transporte, de seguridad, de mantenimiento de la ciudad, de limpieza urbana, soluciones en los puntos de salud y de aparcamiento. Pero cuando empezaron allá, cada solución fue construida de manera independiente y pronto se dieron cuenta que era muy interesante y muy oportuno que las soluciones fueran incorporadas en una única plataforma. Los servicios de telecomunicación y de transporte de red pueden ser los mismos. No hay por qué construir un sistema de telecomunicación para la parte de seguridad y otra para la parte de limpieza y mantenimiento. La red que cubre la ciudad puede ser la misma y atender a las dos demandas. Además, tener una plataforma de control a donde se puede mirar en un único dashboard, en un único panel de control, mirar todo lo que está pasando en cada una de estas áreas de la ciudad. O sea, los paneles de control empiezan entonces ahora a integrar la información que viene de distintos sensores en una única pantalla. Y los gerentes de la ciudad, los directivos, los oficiales de la ciudad pueden entonces manejar la ciudad por una única pantalla, mirando todo el comportamiento que tiene la ciudad. Bueno, claro, la ciudad Smart City 2.0 tiene que evoluir para la ciudad 3.0. Y les quiero dar de ejemplo la ciudad de Sevilla, que es a donde está Wellness, y por eso nos gusta mucho hablar de Sevilla. Es a donde empezamos a utilizar los conceptos de inteligencia artificial para apoyar las decisiones autónomas, a donde no hay que tener siempre personas para mirar lo que está pasando y tomar decisiones. Los servicios empiezan a caminar de manera automática. Para eso, entonces, una de las cosas que se hizo en Sevilla fue integrar los sistemas de alumbrado público con la seguridad y con las cámaras inteligentes. De tal manera que se puede detectar, por ejemplo, en una calle, si hay una persona que está corriendo. Si una persona está corriendo, no es normal. Las personas en general no corren por la calle. Si corren es porque hay algún tipo de problema. Entonces, ahí se puede identificar que hay algún problema y se puede actuar. Se puede inmediatamente tomar acciones para identificar cuál es el problema y tomar acción.
La mejor solución que puedo hablar de esta inteligencia artificial es el sistema que se hizo en Sevilla ya 3 años para el control de la situación de Semana Santa. Sevilla es una ciudad de 4 millones de habitantes, pero en la Semana Santa, que es famosa mundialmente, recibe 1 millón de visitantes. Y claro que eso es un volumen muy grande de personas que están siempre juntas en la calle, y eso en varios años creaba muchos problemas de los estampidos y de la gente que se pisoteaba porque alguien salía corriendo. Y entonces a 2 años atrás, junto con el alcalde, se tomó la decisión de poner un sistema de control, utilizar la inteligencia y las cámaras y el alumbrado público que había en la ciudad para tratar de controlar. Y Wellness participó de ese proceso. El resultado es que en la última Semana Santa que hubo el año pasado, este año no hubo por pandemia, claro que tuvimos la oportunidad de utilizar el sistema de inteligencia artificial y con eso 0 incidentes de perturbación pública por el monto de personas que había en las calles. Lo que fue un gran éxito para la ciudad en función de los eventos no felices que hubieron en los años anteriores. El sistema se podría utilizar este año justamente al revés, o sea, para evitar que las personas vengan a la calle, justamente para evitar los problemas de aglomeración que tenemos con COVID. Además, entonces, ese panel de control que lo llamamos así poco como City Brain, ¿no? El cerebro de la ciudad, nos permite en esa única pantalla mirar todo lo que está pasando en la ciudad, ¿no? Tener todos los indicadores de lo que pasa. Y con eso sabemos lo que pasa con las alarmas, con los dispositivos, con los activos de la ciudad. Por ejemplo, si hay un desfibrilador en la calle, sabemos que está ahí y si hay necesidad de utilizarlo, le damos la instrucción específica a quien lo necesita por llamada, y todos los recursos disponibles en la ciudad, donde están las ambulancias, los hospitales, los restaurantes, todo eso está disponible en el panel de control. Y por eso se puede medir los indicadores de eficiencia, ¿no? O los KPI, los Key Performance Indicator, en tiempo real. Entonces sabemos cómo está el aparcamiento público, sabemos a dónde hay espacio para parquear o no, en tiempo real, sabemos cómo están los camiones de basura en la calle recogiendo, dónde hay contenedores que hay que pasar, sabemos la situación del alumbrado público, si una lámpara de una farola se quema, pues el sistema automáticamente encamina a un camión de mantenimiento para hacer el reemplazo. Y todo eso se puede hacer en visualización avanzada, con mapas de calor, con modelos en 3D, con gráficas. Se puede definir eso de manera rápida y dinámica, ¿no? Además, también la plataforma permite que se haga la vigilancia de inteligencia artificial. O sea, las cámaras detectan los movimientos sospechosos y se viene inmediatamente la imagen hacia la pantalla del operador, ¿no? Y con eso todo entonces lo que tenemos. Pero además, lo que es importante no es solamente colectar la información y ver, pero también devolverle al ciudadano información que él necesita en tiempo real. Por ejemplo, en los temas de la Semana Santa, era muy importante para las personas acompañar donde estaban sus procesiones, las que querían seguir. Y esa información se empezaba a dar en tiempo real a dónde estaba con los GPS de cada uno de los puntos, ¿no? O sea, haber una integración de las informaciones de la ciudad también con los medios sociales. Devolver la información no solamente a un grupo de personas, pero de manera pública, transparente y disponible. Les quiero dar también ahora un otro ejemplo de Smart City, que es un poco utilizando el elemento de la inteligencia artificial, y lo van a entender muy fácilmente. Yo no puedo decir exactamente esta ciudad, pues es un problema de seguridad, la ciudad no me permite, pero es en América Latina. Esta ciudad ya tenía los mapas de calor de los atracos y asaltos de la ciudad. Entonces sabía exactamente cuáles eran las zonas coloradas o rojas que tenían que tomar más cuidado. Ese era un sistema que ya venían manteniendo ya de manera estadística por mucho tiempo. Un tiempo después, la ciudad decidió implantar el sistema de reconocimiento automático de vehículos, identificando los números de la patente, los números de la licencia. Y con eso a la policía podía, por ejemplo, saber si los impuestos del vehículo estaban pagados o si habían tickets pendientes o tarifas pendientes, y la situación de quién es el dueño del vehículo, si no había ningún cargo contra ese dueño. ¿Qué hizo la ciudad en función de estos dos sistemas? Tomó la información del mapa de calor y la información que tenía almacenada de identificación automática de autos
y hizo un cruzamiento de informaciones con los millones de datos que tenía para identificar autos que de manera muy acostumbrada, de manera muy continua, siempre estaban cerca de los problemas de robos y atracos de la ciudad. Y con eso empezaron a identificar que los dueños de esos autos eran los malhechores que estaban haciendo acciones en esa ciudad, en ese momento. El sistema tuvo un éxito muy grande y se consiguió disminuir bastante por la identificación previa, o sea, en avanzado se identificaba el auto está llegando, paremos ese auto. Eso hubo un éxito bastante grande, es un sistema bien interesante, disponible, pero no puedo decir cuál es la ciudad, no me permite. Bueno, hablamos mucho ahora del concepto, ¿no?, de la ciudad inteligente, pero lo que es importante también que nosotros hablemos es el entender de la visión que queremos nosotros, de lo que queremos hacer la ciudad inteligente, cómo damos el paso para hacer la ejecución, cómo vamos hacia adelante. Entonces, de la visión a la ejecución. Lo importante es entender que tenemos la necesidad de un plan director, ¿no? Vamos a definir nuestra visión, integrar con nuestra estrategia, tenemos que tener liderazgo, y eso se define mucho por un concepto que llamamos estrategia, recursos y componentes. Entonces, la ciudad inteligente empieza por una visión y voluntad política. De ahí tenemos que definir toda una estrategia de desarrollo, definir cuáles son las tácticas o herramientas que vamos a utilizar, y esas tácticas y herramientas son las políticas públicas que son necesarias, que nos van a definir qué es exactamente lo que se puede hacer, qué es lo que se puede hacer, y los recursos, cómo vamos a conseguir para hacerlos. Y además, el modelo de gobernanza, que es crítico, porque es en este modelo de gobernanza que vamos a crear las coalizaciones, ¿no? Para que todos los interesados en la ciudad inteligente puedan sentarse a una misma mesa y tomar decisiones de consenso. O sea, la ciudad tiene muchos requerimientos, hay muchos intereses que vienen de distintas partes y con distintos objetivos. Pero si no existe una coordinación, no existe un proceso de gobernanza, es muy difícil que lleguemos a un resultado positivo. Entonces, la política pública y la gobernanza es muy importante. Por eso hablamos que esto es una nueva manera de gobernar, porque tenemos que tener este modelo de intercambio y de consensos. Con eso es posible generar los recursos que vamos a necesitar para una ciudad inteligente. Claro, los recursos no son solamente de capital, tecnología, pero también recursos humanos. Y con eso crear los componentes de manejo de la ciudad. O sea, tener la infraestructura, tener las informaciones y tener una organización que sepa manejar la ciudad inteligente. Si nos falta infraestructura, si nos falta información o si no tenemos organización, no tenemos una ciudad inteligente. Claro, y yo no podía dejar de decir que ustedes saben muy bien, ¿no? Ya los incas lo sabían, que para construir una ciudad se exigen recursos. O sea, cuando se hizo Machu Picchu, los recursos tenían que existir. La organización estaba por ahí. Y la tecnología ellos la tenían. Sabían manejar su construcción, su parte hidráulica de manera brillante. Entonces, los recursos no son solamente los recursos financieros, ¿no? Los recursos son, además del capital, de los recursos financieros, tenemos que tener los recursos tecnológicos, los sistemas de información, los centros de cómputo, los centros de control, y la estructura de gente, la estructura de capital humano que sepa manejar la ciudad, que conozca las soluciones, que conozca la tecnología, que conozca cómo se manejan y cómo se ponen en marcha todos estos procesos. Ya casi por terminar, tenemos que hablar de los componentes de la ciudad inteligente. Y los componentes son la infraestructura de TIC, ¿no? De telecomunicaciones, pero no solamente eso. La infraestructura también es la estructura de la ciudad. Si hay puentes, si hay túneles, los buses del transporte público, las carreteras, las calles, si hay ríos, los recursos hídricos, todo eso hace parte de la infraestructura de la ciudad, no solamente tecnológica, pero la estructura clásica de la ciudad. Eso hay que entenderlo, manejarlo. ¿Por qué? Porque la infraestructura clásica va a empezar a tener sensores, va a empezar a tener los IoT que se van a instalar en esas infraestructuras y que van a permitir la comunicación hacia un centro de control. Claro que ese centro de control tiene que tener la información
que es el cerebro de todo esto, ¿no? Ahí vamos a entender todos los datos que llegan, vamos a crear la información y vamos con eso a evaluar la información y dar la dirección, o sea, utilizar la inteligencia para que las decisiones puedan ser bien tomadas en la ciudad. Y por último, como hablé antes, tenemos que tener la organización, ¿no? Que nos permite manejar la ciudad, tener una estructura, tener los responsables, los equipos, la gente que maneja y vive la ciudad y que la opera como sea necesario. Del punto de vista tecnológico, necesitamos también de una arquitectura tecnológica para hacer eso, ¿no? Y podemos representar esa estructura en este diagrama, ¿no? A la izquierda miramos los problemas de la ciudad que están en la parte de transporte, de luz, energía, agua, y eso se comunica con la estructura de telecomunicación por los dispositivos de IoT. Esa infraestructura de ICT tiene también en su lado derecho, miramos, lo que es el centro de cómputo, donde están todos los distintos modelos de datos, el Big Data, la estructura de los datos legados, los datos abiertos de la ciudad y los diversos niveles de interoperabilidad que hay que existir entre ellos y los diversos niveles de sistemas en sus aplicaciones, como las aplicaciones que van a manejar la ciudad, que los llamamos de Management Information Systems, las aplicaciones que van a definir las soluciones de tomada de decisión con inteligencia artificial y con analíticos y con los indicadores. Esos sistemas los llamamos de DSS o Decision Support Systems, y los servicios de la gerencia de manejo de las soluciones de TICs, que son las soluciones que llamamos OSS, los sistemas operativos, ¿no? Todo eso se maneja o centralizado o por nube y se integra con eso. Los principales sensores que son los ciudadanos. Los teléfonos hoy día son los principales sensores que la ciudad va a tener en el futuro. Y también las interfaces abiertas, las Open APIs, que permiten que toda la información que tenga la ciudad la pueda compartir de manera abierta con las personas que la necesitan. Que puedan tomar esa información y sacar sus propias conclusiones y hacer sus propios análisis. Bueno, las principales tendencias que tenemos de Smart Cities en el mundo es que Smart City ya no es más algo para pueblos pequeños. Smart City, ya no es solamente para pueblos grandes. Smart City está siendo hoy día adoptada también por pequeñas ciudades. En España hay muchísimos ejemplos de que está pasando eso, y en otras partes del mundo ya las pequeñas ciudades empiezan a utilizar la tecnología para dar un salto adelante, ¿no? El salto tecnológico para llevarlas a un otro nivel de desarrollo y de calidad de vida. Todo se hace muy centrado en el ciudadano. La ciudad tiene que dar el servicio que el ciudadano necesita, y esa es una tendencia cada vez mayor, ¿no? La participación ciudadana, por eso, es muy importante, y cada vez más la retroalimentación de información es crítica. Ya vemos hoy día sistemas que hacen la medición del sentimiento del ciudadano en relación a su ciudad. ¿Cómo se hace eso? Por los mensajes que caminan por Facebook, por Instagram, por blogs o por otras redes sociales. Eso se puede analizar, se puede entender y saber qué es lo que el ciudadano siente y piensa de su ciudad. Y con eso los directivos, el alcalde, el gerente de la ciudad, el oficial de la ciudad, pueden entonces entender qué la ciudad necesita, qué el ciudadano quiere para poder brindar el servicio con mejor calidad. Los procesos tienen que ser más intuitivos. Ya no tiene ningún sentido pedir al ciudadano que vaya a una agencia de la ciudad para llenar papeles y estar ahí en colas muy longas, ¿no? Todo eso se puede hacer en líneas, con teléfonos inteligentes y más un poco adelante, con los bots, con las aplicaciones que van a hablar con el ciudadano por su teléfono para que él pueda pedir lo que necesite de manera muy rápida y automática. Entonces hay que evitar la duplicación del requerimiento de información. ¿Por qué el ciudadano tiene que dar sus informaciones a la ciudad si la ciudad ya la conoce? Y cada vez que vamos a pedir, hacer la solicitud de un documento, nos piden siempre que nos den toda nuestra información, donde vivimos, el teléfono, nuestro correo electrónico. ¿Para qué? La ciudad ya lo tiene. Entonces, los procesos tienen que ser más sencillos y más intuitivos. Por eso, la interoperabilidad dinámica. Los sistemas de ciudad inteligentes tienen que cada vez más permitir que la integración entre ellos sea cada vez más sencilla y más rápida. Eso ya pasa hoy día con los teléfonos inteligentes. Un teléfono inteligente que trabaja en Lima es el mismo teléfono que va a trabajar en Nueva York o que va a trabajar en San Paulo. Nada más que cambiamos el chip y el teléfono camina.
Entonces, no hay que estar haciendo ajustes y cambios y no pensar que los estándares no sirven. Sí sirven y tienen que ser utilizados y permitir cada vez más que las operaciones sean dinámicas y flexibles y automáticas. El control también pasa a ser descentralizado. O sea, los grandes monolitos, las grandes torres de marfil que manejaban la ciudad, cada vez más vienen reduciéndose y tratando que esas decisiones vayan bajando a la punta, a la orilla, al borde. Incluso en términos de proceso. Hoy día con la tendencia a lo que se llama la computación de borda o la computación edge computing. Los sistemas ya no más se procesan en los grandes centros de cómputo, pero sí hay partes que son procesadas en las orillas, en el borde de los sistemas, en la periferia, y las informaciones son transmitidas por mayor a un sistema central. Esa es la tendencia que existe hoy día. Y claro, la mayor transparencia y la transferencia de las opciones de CAPEX para OPEX. Ya las grandes inversiones no se hacen más y sí, los servicios de ciudad inteligente ahora pasan a ser contratados por servicios de costo mensual o anual, cambiando las grandes inversiones, los grandes proyectos para proyectos muy ágiles, muy rápidos con la utilización mensual. Y también un aspecto importante que no solamente tiene que enfrentar la ciudad estos nuevos retos, pero también cómo utilizar estos nuevos sistemas para que estos puedan generar recursos para la ciudad. Vemos eso en la parte de aparcado público, en la parte de energía, en la parte de utilización de las redes de telecomunicación de la ciudad, no solamente para la ciudad, pero que los derechos de uso de la ciudad lo pueden ser compartidos, pueden ser alquilados o vendidos a otros sectores del área industrial o del negocio para que sirvan de ingreso a la ciudad. Y claro, un gran tema que es la utilización en seguridad pública. Dispositivos cada vez más inteligentes en seguridad pública para mejor permitir la calidad de seguridad. Las motivaciones e iniciativas que más miramos están en tres áreas. La seguridad con iluminación y vigilancia, la calidad de vida en movilidad y con eso permitir el ahorro de tiempo al ciudadano, y en la eficiencia en las operaciones de la ciudad y en la parte de consumo y producción de energía con energías renovables. Estos son los tres principales direccionadores o motores de adopción de la ciudad inteligente. Y por último, hablar un poco de lo que llamamos el círculo virtuoso. El círculo virtuoso del Smart City empieza con el ciudadano inteligente que va a elegir su alcalde inteligente para tener un gobierno inteligente y al final atender la ciudad inteligente, y con eso creamos el círculo virtuoso del Smart City. Aquí estamos en los tres puntos entonces. Para terminar, el último es que el éxito depende mucho de la visión de los líderes de la ciudad y de su voluntad política en conseguir llegar al punto que quieren. Con eso termino mi presentación y les agradezco mucho y quedo acá disponible para preguntas. Muchas gracias, Lorenzo, por la excelente presentación. Aprovechamos estos minutos para poder compartir con los ponentes las siguientes consultas que nos han hecho llegar durante la presentación, ¿no? La primera pregunta dice: la OMS ha declarado al COVID como una enfermedad endémica. ¿Esto cambia la perspectiva del nuevo urbanismo y el concepto de ciudad digital que proponemos? Bueno, voy a contestar. Bueno, el urbanismo tiene relación con la ciudad inteligente, pero no solamente eso, ¿no? Yo no soy urbanista, trabajo con muchos urbanistas, pero no soy urbanista. Pero el tema del COVID no está tan ligado en este momento al problema del urbanismo, y sí al problema del teletrabajo, del home office, ¿no?
Lo que sí miramos es que el COVID permitió un salto gigantesco en la utilización de recursos de teletrabajo y teleeducación y telemedicina y telepsicología y teleenseñanza de manera general, porque es la manera única que podíamos hacerlo para mantener nuestro nivel de económico, educacional y de salud sin partir, sin tener que movernos. Por coincidencia, yo escribí un artículo en febrero de este año, hablando exactamente de eso, que el COVID iba a permitir un salto, no solamente un salto tecnológico, pero un salto de productividad muy grande. Y también lo que llamamos nosotros de la desurbanización. Vamos a ver en el futuro que las grandes ciudades van a empezar a encoger, ¿no? A reducir de tamaño, porque las compañías, las universidades, las escuelas están ya sintiendo de manera práctica, ¿no? Que no necesitan de grandes oficinas, que no necesitan estar en el centro de la ciudad, que no necesitan estar todos juntos para conseguir el objetivo, ¿no? Los costos de alquiler en San Francisco, en Estados Unidos, cayeron como 50% en la ciudad. Eso genera una reducción de costo a los negocios gigantescos, ¿no? La productividad de las personas trabajando en sus casas ha incrementado mucho. Entonces, claro, hay un aspecto social, hay la importancia psicológica de las personas estar en juntas. Somos individuos, animales gregarios, ¿no? Nos gusta estar juntos. Pero en términos de productividad y de eficiencia, si el COVID fue el disparador, fue el gatillo, ¿no? Que permitió acelerar la revolución tecnológica del teletrabajo, de la teleoficina, de la teletodo. Sí. No sé si complementar brevemente lo que estaba diciendo Lorenzo. Me parece muy interesante y recomendable el artículo que él menciona, porque efectivamente es un enfoque que no se estaba dando en general. Yo haría dos comentarios adicionales. De toda situación de crisis y de toda situación, de todo reto que ha ocurrido en la historia, siempre aparecen una serie de cambios, algunos de los cuales son temporales y otros son permanentes. Y de nuevo, algunos de ellos son positivos y otros no tanto. Aquí podríamos categorizar en lo que afecta a nuestro ámbito. Digamos que el urbanismo, que efectivamente me gustó la pregunta porque el urbanismo es el primer paso de la ciudad inteligente desde la manera en la que ordena los espacios. Efectivamente, además no es el enfoque habitual en las empresas del sector. Nosotros intentamos, cuando nos dan esa oportunidad del diseño, que no suele ocurrir, participar incluso en esa fase en la que puedes elegir la distribución de los espacios verdes, puedes elegir la distribución y los anchos de las vías, y donde al final estás redundando también en la eficiencia y en el consumo energético de los edificios, según las horas de sol, según la manera, y estás influyendo en la manera en la que se relaciona la gente. Entonces, volviendo a la pregunta, digamos que en lo que a nosotros nos afecta, hay por un lado un movimiento, como decía muy bien Lorenzo, de cambio en lo social, de huida de la urbe, de búsqueda de la vida aislada, que en sociedades, y esto es muy cultural, como pueden ser todas las sociedades de la América de habla hispana o los países mediterráneos, afecta directamente a nuestro modo de vida, que es mucho más social y donde muchas veces se busca el vivir en espacios donde puedes sociabilizar fácilmente, y se potencia otra forma de construcción, otra forma de hábitat que puede ser más habitual en países como los escandinavos en el norte de Europa. Pero más allá de eso, en lo que creemos que esto sí puede ser algo temporal y superada la situación actual, pues al final el componente cultural hará que los países donde la gente prefiere pasear o encontrarse o vivir cerca, pues puede ser al final lo que termine predominando y es más un factor ahora mismo temporal.
Sí hay cuestiones que creemos que van a provocar un cambio que sí esperamos que sea permanente. La cantidad de gestiones administrativas, que como bien decía Lorenzo, se tienen que hacer presencialmente, el tiempo que ocupan de las personas, con la poca eficiencia que eso plantea, la contaminación que lleva el transporte de una persona que va a hacer una gestión, Lorenzo lo explicó muy bien, para identificarse de nuevo en la ciudad, cuando ya lleva identificándose a lo mejor 400 veces en un solo año y lleva 20 años residiendo en esa ciudad. Entonces, este tipo de trámites que no son necesarios, que crean una economía ficticia y una ocupación del tiempo ficticia, lo único que generan es más contaminación, menos eficiencia y menos calidad de vida. Porque el tiempo que yo paso yendo hasta el centro de una ciudad para atender a una administración y rellenar un documento que podría haber tramitado en 5 minutos desde casa, me quita tiempo con la familia, con los amigos o con el ocio. Y afecta la productividad, como afecta la productividad a la movilidad. Es muy difícil que una sociedad y que un país sea productivo cuando paso como trabajador de media 3 horas en desplazamientos en vehículo. Esas 3 horas las estoy quitando, tanto de mi bienestar como de mi productividad profesional. Entonces, ahí creemos que en medio de esta tragedia se ha hecho evidente y necesario el provocar herramientas que mejoren la manera en que administramos de forma general los servicios públicos. Hablamos en ese caso tanto de lo que es administración electrónica y todas las gestiones que se podrían hacer por ventanilla remota, digamos, como también de trabajos de los propios operarios. Naciones Unidas sacó en marzo una publicación donde apelaba a todos los gobiernos, hablo de marzo 2020, por supuesto, a que buscaran una forma de gestión de los residuos diferente y apelaban a que son servicios esenciales, por muy mal que estén las pandemias o la situación sanitaria, tienen que seguir ofreciéndose estos servicios y es preciso que se hagan de otra manera más eficiente, porque cada operario está expuesto, estamos exponiendo a personas que además son vectores de propagación porque recorren la ciudad entera. A partir de esa declaración, los distintos países han tomado distintas medidas y han recogido distintas normativas, pero todavía no hemos dado el salto, en muchos casos sin necesidad apenas de inversión, de hacer una gestión eficiente del residuo. Con o sin contenedor, con sensórica o solo con software, se puede reducir muchísimo el tiempo de exposición de los operarios y hacer una recogida mucho más eficiente. Pongo este caso porque es uno de los más claros en los que hemos visto que la situación de la pandemia ha hecho evolucionar y gestionar de otra forma un servicio público esencial. Doy paso, si quiere, César, para siguientes preguntas, si no quiere ninguno de los compañeros añadir algo más. El micrófono, César. Perdón, gracias, Lorenzo. Sí, tenemos una siguiente pregunta. ¿Cómo se maneja la pérdida y o robo de activos de los componentes según la solución de Smart Cities, como sensores, dispositivos a alta exposición? No sé si Manuel quiere contestar, pero yo empiezo. Manuel, tú puedes contestar mejor eso. Bueno, yo siempre espero escucharte a ti para a partir de ahí inspirarme, pero vamos a cambiar papeles una vez. La realidad es que esa pregunta tiene mucho de sentido práctico y enlazo con lo que hablábamos al principio de conocer no tanto la tecnología o no solo la tecnología como el ámbito donde estoy aplicando la tecnología. Cuando una empresa empieza a trabajar en este campo, olvida la distancia sideral que hay entre el laboratorio y el campo de pruebas de lo que es la realidad en la calle. Entonces, esta pregunta me parece muy acertada, porque, por ejemplo, vamos a seguir estábamos con residuos, vamos a seguir con residuos. Hay que conocer que hay muchos lugares que no tienen contenedores y que la gestión del residuo se hace diferente. ¿Puede ser interesante contenerizar? Puede ser. No en todos los casos, según la realidad que tenga, puede ser. En los casos en los que es interesante, Colombia, que es un país vecino,
ha sido un gran ejemplo. Estaba hace unos años quizá por detrás en la gestión de residuos de otros países y ahora mismo ha hecho un impulso enorme y tiene unas iniciativas de contenerización que están dando muy buen resultado. Y en la realidad, por ejemplo, de Colombia, igual que ocurre en este caso con la de Canadá, con la de España, con la de Noruega, lo último que tú puedes hacer en un contenedor, en un mobiliario urbano, es poner una antena y un dispositivo visible para que cualquiera que pase por la vía pública tenga la tentación de robarlo, de quemarlo, de romperlo. Entonces, eso que es lo que, como digo, ahí la inexperiencia puede llevar a crear prototipos bonitos o pensar que la ciudad del futuro tiene que tener antenitas. Es todo lo contrario. Lo que necesitamos es dar soluciones, como decía antes, al servicio público. Entonces, el sensor en un contenedor debe ser algo invisible. Y el contenedor inteligente es inteligente, entre otras cosas, porque no muestra que tiene esa tecnología. Y tiene que ser un dispositivo hardware, lo que es la parte, el componente físico, tiene que ser tan barato que no valga la pena que una persona se lo lleve para vender la carcasa. O sea, tiene que ser más barato que lo que es la tapa del contenedor. Ese es el modelo, ese es el espíritu que, como digo, viene un poco a partir de la práctica, pero es el modelo de ciudad inteligente y el modelo de aportación que la industria tiene que hacer. Tenemos que buscar el que la tecnología sea, en la medida de lo posible, mucho menos visible. Evidentemente, todo está sujeto a actos vandálicos, pero incluso ahí la ciudad inteligente tiene una ventaja. Cuando la infraestructura, tanto la infraestructura que podemos llamar menos crítica, como lo que es infraestructura crítica, que podrían ser alumbrado, toda esa infraestructura la sensorizo, la hago inteligente, la hago que me mande información en tiempo real. Ante un acto vandálico, soy mucho más ágil como ciudad y detecto mucho antes los problemas. La mayor parte de estas soluciones avisan cuando está ocurriendo algo así, hasta el punto de que algunas de estas soluciones se usan para proteger la infraestructura que había previamente. Lorenzo lo comentó muy de pasada, hay proyectos, hay muchas ciudades, aquí no, como es algo negativo no voy a dar ningún nombre, donde hay un coste anual importante en actos vandálicos sobre contenedores de basura, lugares de reciclaje, puntos limpios. ¿Cómo corrijo eso? Hay otras muchas ciudades que tienen muchos problemas con robo de cable. Tengo muchos casos también conocidos, muy cercanos, a donde están ustedes hoy, pero no es endémico. O sea, esto lo he encontrado desde California hasta Indonesia, de robo de cable de cobre y de a veces dejar desvalijada una ciudad monumental que tenía una iluminación artística por actos de este tipo. Entonces, la sensórica lo que permite es detectar el robo con mucha más velocidad. Y a nosotros nos llegan a pedir este tipo de soluciones que inicialmente se plantean para reducir el consumo energético, para que el contenedor te avise cuando está lleno, y te piden que lo utilices no solo por eso, sino para detectar el acto vandálico. Entonces se da el caso de que muchas veces no es el área de servicios de limpieza urbana, no es el área de servicios de alumbrado público, sino que es el área de seguridad urbana la que te está pidiendo que pongas en marcha esta solución, porque puedes detectar fácilmente el robo de cable de cobre o puedes detectar fácilmente el que alguien está prendiendo fuego a un contenedor. Esta es la filosofía y lo que impulsa un poco la ciudad inteligente que vemos más aterrizada y más cercana a la realidad y más alejada, por tanto, del laboratorio. Sí, un comentario nada más para adicionar que creo que es importante. Los sensores que tenemos en Wellness, casi todos tienen la capacidad de tener un detector de GPS y de movilidad. O sea, sabemos exactamente a dónde está el contenedor o a dónde lo llevaron y se movió más que, qué sé yo, más que 1 metro de donde debería estar. Y con eso es muy fácil tomar la acción para tratar de evitar si hay algún caso de robo o de vandalismo. Micrófono, Manuel. Perdón, añado César y Lorenzo con vuestro permiso rápidamente. Decir que ahí es muy importante el diálogo que viene de abajo
o de la realidad concreta hacia la empresa tecnológica. Casi todas estas soluciones que estamos mencionando de pasada no nacen en la industria, nacen en que hay un problema que alguien nos comunica. Por ejemplo, el detector de robo de cable es una solución que nosotros diseñamos en 2014 porque una gran empresa eléctrica nos explica que en los centros de transformación tenían un gran problema anualmente de coste de pérdidas por robo de cable de cobre. Y a partir de ahí empezamos a pensar cómo algo muy baratito podía servir para estar conectado y avisarte a tiempo para detectar que estaba ocurriendo así. UKPN, una de las mayores empresas británicas en su sector, nos pidió detectar lo que ocurría con las vallas en las obras. De nuevo, nos explicaron un problema que luego hemos descubierto que es más común de lo que parece en el sector de la construcción y que además se roban activos, se roban herramientas que son importantes, hay heridos porque la gente cae en una zanja. Bueno, de nuevo, es siempre alguien que conoce su sector el que tiene que hablar con una empresa tecnológica que tenga la suficiente humildad para escuchar el problema real, y a partir de ahí el factor tecnológico no suele ser limitante. El problema lo tenemos porque a veces ni nosotros escuchamos, ni a lo mejor a la realidad concreta se le encuentra un interlocutor válido, ¿no? Excelente. A ver, tenemos una serie de varias preguntas. No vamos a alcanzar a poder responder todas. Sin embargo, les comentamos que vamos a hacerles llegar las respectivas respuestas a sus respectivos correos, a aquellas personas que nos han hecho llegar sus consultas y que por tiempo no vamos a llegar a resolver. Pero sin embargo, seguimos con algunas consultas adicionales y les lanzo la siguiente pregunta, Manuel y Lorenzo. ¿Cuál sería la alternativa para ciudades donde la voluntad política no va en este sentido, ¿no? Y los gobernantes en algunos casos tienen diferentes prioridades? Bueno, ese es un problema más común de lo que puede parecer, ¿no? El problema de la voluntad política y de la decisión. Ahí el liderazgo es el que manda. Yo siempre doy como ejemplo que el gran líder lleva a su ciudad, a su país, a donde es necesario y consigue las inversiones. Y el ejemplo que doy es el ejemplo de Kennedy, que con un discurso de 15 palabras llevó el hombre a la luna. Entonces, ese es el ejemplo de liderazgo, de definir el nombre, la voluntad, este es el trayecto, este es el camino, esto es lo que vamos a hacer y esto es lo que va a costar. Y en función de ese liderazgo, los actores sí van a soportarlo o no, o sea, ahí viene un problema político, ¿no? Pero el liderazgo es fundamental para que logremos llegar a donde queremos. Y el ejemplo es el común que hablo siempre es ese. Excelente, gracias, Lorenzo. De acuerdo a tu ponencia, nos hacen llegar la siguiente consulta. Si los recursos alcanzan para 3 iniciativas de Smart Cities, ¿cuáles escoges como más importantes? Es el problema de la gobernanza, ¿no? Hay que poner los actores de la ciudad en la misma mesa, discutir, entender y llegar a una solución de consenso. O sea, no es el consultor o no es el ingeniero o la compañía que tiene que tomar la decisión, es la ciudad. Son los ciudadanos, su alcalde, sus regidores, es el grupo de personas que maneja la ciudad con un modelo de gobernanza abierto, flexible, que va a definir lo que es importante para la ciudad. Hay ciudades que, yo he visto mucho, ciudades que han elegido, por ejemplo, poner una fuente con agua en la plaza de la ciudad para que los niños a la noche van a ir a mirar las luces, lagos con luces coloridas. Eso era lo más importante porque la ciudad lo pidió. No era importante, por ejemplo, poner más luces en partes de la ciudad que no tenían. Otras veces la decisión es puramente política, ¿no? El alcalde toma la decisión sin
tomar en cuenta lo que quiere la gente. Entonces, es un problema de definir el modelo de gobernabilidad, la gobernanza y el concepto de una democracia real, efectiva, ¿no? En que los actores, incluso los ciudadanos, participen de manera transparente en el proceso de tomada de dirección. Gracias, Lorenzo. La siguiente pregunta es, al margen de las ciudades actuales, transformadas en ciudades hoy inteligentes, ¿qué caso real conoce de una ciudad inteligente creada desde su infraestructura hasta la habitabilidad en los últimos años? Bueno, hay varias ciudades. Yo puedo hablar, por ejemplo, en Doha se ha creado una ciudad de cero adentro de Qatar. En Brasil se están haciendo como 4 o 5 nuevas ciudades. Y históricamente hay ciudades que fueron siempre creadas, lo llamados greenfields, ¿no? De no había nada, campo verde, y se crearon varias ciudades. En España también hay algunos ejemplos. Tal vez Manuel pueda hablar de algo. Sé que por la región, por el País Vasco, hay como 2 o 3 ciudades que fueron creadas de greenfield. Correcto. Yo, de hecho, pondría un ejemplo que es americano y es en Panamá. Panamá está creciendo, como saben, tiene solo una zona para crecer, que es Panamá Norte, y ahí hay varios proyectos de gran importancia. Uno de ellos, que es Green Valley Panamá, es un proyecto donde desde el inicio del diseño, el ordenamiento urbano, se ha entendido que es donde comenzaba la parte de la ciudad inteligente. Y además se ha entendido también que hay 3 conceptos normalmente separados que deben ir unidos. Son energía, comunicación y toda la parte de IoT o de soluciones que llamamos soluciones inteligentes de una manera muy presuntuosa, porque realmente son alivios, no estamos solucionando ningún problema, estamos mejorando la situación de algún servicio. Pero bueno, en definitiva, todo lo que serían los componentes tecnológicos, todo lo que es la parte de energía, la parte de comunicaciones, debe tener una coherencia. Y en este proyecto esas 3 capas, esos 3 niveles, se han planteado de una manera coherente junto al urbanismo. Es un proyecto que nosotros participamos desde el comienzo y lo que nos gustó es precisamente que permitía el diseño desde cero de una ciudad amigable y una ciudad sostenible. Y eso pasa por crear espacios. Antes hablábamos del impacto del COVID. El tener espacios para la bicicleta, por ejemplo, el tener espacios para el ciclista, es una manera también amigable y que no tiene que ver aparentemente con la tecnología de construir una ciudad más inteligente. Gracias, Manuel. Y como última pregunta, ¿cómo se educa a la gente para que use estas tecnologías de una manera adecuada y no estén robando, malogrando o generando problemas a la tecnología propuesta? Bueno, Manuel empezó un poco el tema que tienes que crear la tecnología de manera que el valor de la tecnología embarcada no sea económicamente interesante para un robo, ¿no? Ese es uno de los temas. El otro tema sí es la educación, pero muy cercano del beneficio que se hace a la población. Hay un ejemplo bastante interesante que se aplicó en una ciudad en Brasil, en la ciudad de Paranaguá, por ejemplo, en que el modelo de recogida de basura se incorporó la población local para que fueran auxiliares de la ciudad en el proceso. De tal manera que las comunidades empezaron a darse cuenta que no valía la pena, ¿no? Tirar basura a la calle, pero sí llevarla a un determinado sitio y tenían incentivos y valores para eso. Entonces había un programa de incentivos y premios que se daba a la población si se disminuía, por ejemplo, la basura en la calle. Y eso empezó a revertir en una buena recompensa para las comunidades de la ciudad, ¿no? Entonces ese proceso se llamaba los capitanes de la basura, ¿no? Se creaban comunidades que manejaban eso y tenían incentivos y premios. Y con una aplicación que se manejaba los puntos y premios
y eso ha mejorado, digamos, el interés y la eficiencia de todos los servicios. ¿Tienes algún ejemplo, Manuel? Tu micrófono. Perdón, digo que la verdad que me encantó esta pregunta también y la selección de hoy no suele ocurrir, es fantástica porque están tocando varios temas que son fundamentales. Lo comentábamos en la introducción, o sea, si al final la ciudad inteligente no procura o no consigue un cambio en el hábito de la población, en la manera en la que se relaciona la administración y los ciudadanos con sus propios recursos y entre sí, no estamos haciendo nada. Entonces, la pregunta es muy pertinente. Y lo que dice Lorenzo coincide con la visión que yo personalmente tengo y la experiencia que tenemos en distintos proyectos. En ámbitos sociales muy sensibles, si el enfoque es correcto y si las personas ven el beneficio de lo que se está haciendo y si se acompaña el despliegue de la tecnología con la educación, realmente el resultado sorprende positivamente. Yo conozco el caso de Orizaba, por ejemplo, una ciudad mexicana cerca de Veracruz, fue premiada por el proyecto y la parte tecnológica, el componente no era el más importante, de nuevo. Lo más importante es que a la gente de menos recursos se les facilitó una serie de beneficios impositivos por su colaboración en los residuos y en el reciclaje y se convirtió en una ciudad modelo. Entonces, a veces el poner, más que el castigo, la bonificación, y el explicar a la gente el beneficio que tiene y hacerlos protagonistas, tiene unos efectos maravillosos. Conozco otra realidad como es la de Chania, en Creta, en Grecia, que también había una zona con bastante dificultad y complicación socioeconómica continua, donde velaron con orgullo por un proyecto que hicimos allí y los sensores de esa zona, yo creo que si alguien los tocaba, no salía vivo del pueblo. O sea, realmente había un sentido de pertenencia que se potencia, porque Lorenzo comentaba antes la competencia entre ciudades. El ser una ciudad más atractiva, el ser una ciudad más innovadora, crea también un sentimiento de pertenencia. Y a ningún barrio le gusta aparecer siempre en la prensa por noticias negativas. Entonces, cuando apareces por ser pionero en algo, por tener eso que genera muchas veces ese sentimiento de nosotros, que es el que hace que las sociedades respondan mejor ante cualquier reto. Esto puede ser en Miraflores o puede ser en, como digo, en cualquier estrato, cualquier nivel social ocurre siempre lo mismo, ¿no? Y como país ocurre lo mismo. La respuesta ante la pandemia, cuando hay un mayor sentimiento de nosotros y mayor confianza en los gobernantes, es mejor. La tecnología puede ayudar a ello. La tecnología puede ir en ese camino de ayudar a esa admiración de que el gobierno está haciendo algo bueno por mí. Yo lo estoy viendo. Antes comentaron la pregunta de por dónde empezar. Hay tres cosas que son muy visibles. Una es los residuos, la limpieza. Esa es muy visible para cualquier ciudadano. Entonces, la tecnología que afecte a la limpieza de la ciudad tiene un impacto inmediato. Otra es el alumbrado, porque da una sensación de seguridad. Yo creo que Lorenzo lo explicó muy bien al integrar lo que es la farola y la reacción de la farola ante un incidente. Y luego está todo lo que tenga que ver con la gobernanza y con facilitar que las decisiones tengan en cuenta la opinión de las personas, ¿no? Gracias, Manuel. Y voy a abusar a vuestra confianza y a la de Lorenzo y les voy a hacer la última pregunta. Como indicaron, no solo es tener los datos e imágenes para decir que una ciudad es inteligente. ¿Qué software existe en el mercado que integre los sistemas instalados? Bueno, yo voy a hablar de la solución de Wellness. Wellness tiene una solución de integración de datos, es llamada Amaya, ¿no? Que permite la integración con todos los sensores de la ciudad, no solamente los sensores que son hechos por Wellness, pero los sensores que puedan ser hechos por la competencia o por otros proveedores de áreas verticales muy específicas. Pero sí, la plataforma Amaya permite esa integración, permite la colecta de los datos, permite que se haga todo el análisis estadística, los modelos de Business Intelligence y los modelos de inteligencia artificial para que los datos que sean colectados primero sean información y después puedan convertirse en
en elementos para tomada de decisión. Totalmente de acuerdo con lo que comenta Lorenzo. Solo para culminar, la clave está efectivamente, yo creo que me quedé, voy a aprender de esa pregunta para cambiar un poco lo que dije al principio. Yo decía, cualquier tecnología tiene que estar pensada en que en el futuro sea escalable, interoperable y abierta, y por tanto permita que la ciudad decida con quién quiere seguir teniendo el servicio, y además, conforme cambian los retos, pueda esa inversión ir evolucionando según las prioridades. Bueno, eso es mirando a futuro, pero es verdad que hay que mirar también a pasado si hay una infraestructura previa. Y es otra exigencia que la administración debe poner a la industria tecnológica, el que lo que usted me traiga, en la medida de lo posible, integre las inversiones previas. Eso es una necesidad. Nosotros, como bien dice Lorenzo, pues tenemos una herramienta concreta. Añadiría a ese concepto que en nuestro caso se llama Amaya, que es un nombre muy bonito, es de Amar Inteligencia Artificial, pero añadiría que además es importante el papel de la normativa, de la normalización y de los estándares, porque es importante que los sectores, conforme van madurando, vayan procurando el que cualquier sistema que se ponga en servicio permita a futuro ser integrado en plataformas que quizá respondan a otras necesidades más amplias. Y efectivamente uno de los mayores proyectos que nosotros hemos hecho, que fue en Europa Occidental, de los mayores que se procuró en ciudades inteligentes, fue en Valencia, es la tercera ciudad de España. Y la capital de la paella, que es bien conocida. Y en Valencia, nuestro proyecto, que integraba 14 verticales diferentes, 14 soluciones distintas, partía de aprovechar lo que la competencia había hecho previamente y de crecer alrededor de una gran plataforma horizontal donde no se desperdiciara la inversión previa de la ciudad. Y eso debe ser la condición necesaria a la hora de evolucionar. Si, de lo contrario, estamos en manos de un silo o de un caos digital, donde cada empresa interpone un sistema diferente que no son coherentes y que no permiten la correlación. Cuando, como explicaba antes Lorenzo, el punto en el que estamos hoy en día es que los residuos tienen que ver con el turismo, la iluminación, el alumbrado tiene que ver con la seguridad tiene que ver con el comercio. Entonces, todos los factores de la ciudad forman un ecosistema. Y en el mundo digital no podemos disgregar lo que en el mundo físico forma parte de un solo ecosistema. Gracias, Manuel, gracias, Lorenzo. Nosotros brevemente les voy a robar un minuto de su tiempo, porque queremos mostrarles un pequeño slide. ¿Se ve mi pantalla? ¿Me confirmas, José? Sí, claro. Sí. Bueno, de nuestro lado, en Nexus, simplemente agradecerles por vuestra participación. Nosotros quedamos atentos a cualquier consulta o requerimiento específico sobre soluciones de Smart Cities. Por favor, contactad directamente con José Farro, que es nuestro gerente de desarrollo de negocios, César Iraola, quien les habla como gerente de innovación. Y cualquier consulta o duda que quieran transmitirnos, por favor, con toda libertad, a la cuenta de correo que ven ahí, smartcities@nexus.com.pe. ¿No? Antes de finalizar formalmente la sesión, le quiero ceder la palabra brevemente a Guillermo para que haga el cierre de la sesión. Y luego de la misma se les estará compartiendo unas encuestas que agradeceremos puedan ser completadas por ustedes. Guillermo, por favor, te cedo la palabra. Muchas gracias, César. Bueno, infinitas gracias a Lorenzo y a Manuel. La verdad que la charla ha sido estupenda, conceptos súper
importantes, valiosos para los planes actuales que están teniendo las municipalidades y los gobiernos en este momento en el país. Nos acompaña también, he estado viendo muchas personas de Bolivia, donde tenemos operación también. Agradecemos su presencia en ese sentido. Y bueno, el compromiso de seguir trabajando para impulsar estos conceptos y que vayan ayudando a desarrollar, a contribuir con el bienestar de las personas. Muchas gracias a todos por su asistencia y les ruego, por favor, nos ayuden con las encuestas que nos van a ayudar a superarnos y a mejorar estos eventos que estamos desarrollando. Muchas gracias. Gracias, Guillermo. No sé si un comentario final de nuestros ponentes, Lorenzo, Manuel, para cerrar la brillante sesión de hoy. Bueno, agradezco a la invitación y quedo acá a la orden para preguntas que vengan y otras oportunidades para estar con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Lorenzo. Manuel. Muchas gracias también por mi parte, como decía y como esperaba, un privilegio compartir hoy con quienes estaban, también con las consultas que han hecho. Me parece que vamos por el camino adecuado y un mensaje final de optimismo. Yo creo que con esta conciencia y con el número de participantes que ha habido en este evento se demuestra que realmente hay que hacer un esfuerzo de divulgación, porque lo que sí hay es apetito de conocimiento y de poner en marcha estas tecnologías. Muchísimas gracias a todos por su participación. Los dejamos con el equipo para la continuación y llenado de las encuestas respectivas. Muchas gracias. Buenas noches.